Si tienes más de 50, escucha esto, la mayoría de los hombres pierde vitalidad no por la edad, sino por hábitos silenciosos que nadie les enseñó a corregir. Hoy te voy a mostrar los errores más comunes y cómo pequeños cambios pueden devolverte fuerza, claridad y bienestar. Este puede ser el video más importante que veas este año. Dicen que después de los 50 el mundo se vuelve más silencioso, pero es mentira, es el cuerpo el que empieza a hablar más claro. Y si aprendemos a escucharlo, la vida puede volverse sorprendentemente ligera. Hoy quiero hablarte no como un experto, sino como alguien que entiende ese momento en el que un hombre se pregunta, ¿sigo a tiempo? La respuesta es sí. Este video es el inicio de una nueva forma de cuidarte y de volver a sentirte dueño de tu historia. Quiero contarte la historia de Julián, un hombre ficticio de 58 años, madrileño, que durante años creyó que lo normal era cansarse más rápido, levantarse varias veces por la noche y sentir que su energía ya no era la de antes. Él lo atribuía simplemente a la edad, como muchos. Pero un día, mientras intentaba concentrarse en una reunión, sintió una mezcla de frustración y resignación. No debería sentirme así, pensó, y tenía razón. Julián no estaba enfermo, solo estaba desconectado de su propio cuerpo. Había ignorado lo que tantos hombres después de los 50 ignoran, que pequeños cambios en el estilo de vida, la alimentación, el manejo del estrés o los chequeos preventivos pueden revelar más sobre nuestra salud masculina de lo que imaginamos. Cuando por fin decidió informarse y dar un paso, uno sencillo, sin dramatismos, descubrió que la vitalidad no desaparece, simplemente espera a ser recuperada. Su historia no va de miedo, sino de claridad. Porque cuando un hombre entiende qué señales escuchar, puede tomar decisiones que le permitan dormir mejor, pensar con más calma y vivir con más presencia. Y lo sorprendente es que, muchas veces, el cambio no empieza en el cuerpo, sino en la forma de mirarnos a nosotros mismos. Con el tiempo, nuestro cuerpo cambia de maneras que a veces pasan desapercibidas. La ciencia muestra que, a partir de los 50, procesos naturales como la disminución progresiva de la masa muscular, la menor producción de algunas hormonas y el aumento del estrés oxidativo pueden influir en la energía, el sueño y el bienestar general. No son señales de declive, sino indicadores que nos invitan a prestar más atención. Estudios europeos recientes indican que más del 45% de los hombres entre 50 y 65 años experimentan alteraciones del sueño, y cerca del 30% nota cambios en su nivel de energía diaria. Pero lo interesante es que muchos desconocen que estos cambios pueden estar asociados a hábitos cotidianos, el ritmo acelerado, la alimentación rápida, las preocupaciones acumuladas y la falta de chequeos preventivos. Comprender estos datos no busca alarmar a nadie. Al contrario, nos da una brújula. Porque cuando entendemos lo que ocurre dentro de nosotros, dejamos de interpretar cada cansancio como una señal de fragilidad. Empezamos a verlo como parte de un mapa que podemos aprender a leer con calma y claridad. La edad no nos quita fuerza, nos ofrece la posibilidad de usarla de forma más inteligente. A veces, los cambios más importantes no hacen ruido. Llegan despacio, como ese momento en el que notas que tardas un poco más en empezar el día, o que subes unas escaleras y piensas, antes no me costaba tanto. Muchos hombres, igual que Julián, minimizan esas señales porque creen que admitirlas es perder terreno. Pero la verdad es justo la contraria, reconocerlas es recuperar control. En mis conversaciones con hombres de tu misma edad, siempre aparece una frase parecida, no sabía que esto que sentía tenía explicación. Y es que, al cruzar los 50, la salud deja de ser un simple conjunto de hábitos. Se convierte en una relación con uno mismo. Una relación que, si no la escuchamos, empieza a hablar por medio del cansancio, del sueño ligero, de la falta de concentración o de esos pequeños malestares que se vuelven parte del día. Pero te diré algo importante, el cuerpo nunca se rinde. Incluso cuando parece que está fallando, en realidad está enviando información. Cuando la entendemos, cuando la observamos sin miedo, descubrimos que la vitalidad no se pierde. Se reorganiza, se transforma, y aprender a leerla es un acto de libertad, no de debilidad. Hay una verdad que muchos hombres descubren tarde, la edad no nos quita capacidad, solo nos muestra que necesita atención. A los 30, el cuerpo perdona excesos, a los 50, empieza a negociar con nosotros. Y no es un castigo, es una invitación. Una invitación a entender que lo que antes funcionaba sin esfuerzo ahora requiere presencia, intención y comprensión. Muchos creen que la vitalidad depende solo de la fuerza física, pero la ciencia señala que, después de los 50, la calidad del descanso, la gestión del estrés y una alimentación más consciente tienen un impacto igual de profundo.
No hablamos de cambios drásticos, sino de ajustes que pueden transformar el día a día, dormir mejor, pensar con más claridad, sentir que uno vuelve a habitar su cuerpo. Julián lo descubrió cuando decidió prestar atención a pequeñas acciones, caminar más, reducir la prisa al comer, dedicar un minuto a respirar antes de empezar el día. Sin buscar milagros, empezó a notar algo inesperado. Una sensación de ligereza. No una fuerza desbordante, sino un equilibrio real. Ese equilibrio que muchos hombres creen perdido, pero que en realidad está esperando a que dejemos de vivir en automático. Porque la edad no es un freno, es un mapa. Y quien sabe leerlo encuentra más caminos de los que imaginó. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que, sin darse cuenta, deja de vivir hacia afuera y empieza a vivir hacia adentro. Para Julián, ese momento llegó una tarde cualquiera, mientras caminaba por el Parque del Retiro. Observó a un grupo de hombres de su misma edad riendo, moviéndose con una soltura que él creía ya fuera de su alcance. Y sintió algo inesperado, no envidia, sino posibilidad. Recordó cuántas veces se había dicho a sí mismo, ya no soy el mismo. Pero ese día entendió que quizás el problema no era no ser el mismo, sino no permitirse ser alguien nuevo. La ciencia habla mucho sobre cómo cambia el cuerpo a partir de los 50, pero raras veces hablamos de cómo cambia la mente, cómo la velocidad baja, pero la claridad sube, cómo la fuerza quizá disminuye un poco, pero la sabiduría empieza a pesar más. Esa tarde, Julián decidió algo simple, dejar de compararse con su pasado y empezar a escucharse en el presente. No buscó volver a tener 30 años, buscó entender qué necesitaba para sentirse pleno a los 58. Y ese pequeño giro, más emocional que físico, fue lo que abrió una puerta que llevaba años esperando. Después de aquel paseo, Julián decidió informarse con calma. Descubrió algo que muchos hombres sospechan, pero pocos se detienen a comprender, que a partir de los 50, el cuerpo no envejece de golpe. Evoluciona. Estudios realizados en Europa muestran que los cambios en la calidad del sueño, la energía y la concentración están relacionados, en gran parte, con procesos naturales como la reducción gradual de masa muscular, el aumento del estrés oxidativo y los ritmos hormonales que se vuelven más lentos. Pero lo más sorprendente no fueron los datos, sino lo que significaban. La mayoría de estos ajustes no son señales de deterioro inevitable, sino indicadores que ayudan a tomar decisiones más informadas. Cambios cotidianos, la manera de comer, la forma en que manejamos el estrés, incluso cómo respiramos cuando nos levantamos, pueden influir en cómo nos sentimos día tras día. Julián comprendió que no era cuestión de luchar contra el tiempo, sino de aliarse con él. Que escuchar al cuerpo no es debilidad, sino estrategia. Y que cuando un hombre entiende su propio funcionamiento, gana algo más valioso que fuerza, gana claridad. Con el paso de las semanas, Julián empezó a notar algo que no esperaba, cuanto más atención ponía en su día a día, más sencillo parecía todo. No porque la vida se hubiese vuelto fácil, sino porque él dejó de empujarla con la misma fuerza de antes. A los 50, muchos hombres creen que deben seguir demostrando algo, rapidez, resistencia, productividad. Pero el cuerpo, y la vida, tienen otro ritmo, uno más sabio, que se revela cuando dejamos de competir con nuestro propio pasado. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Julián se sorprendió reflexionando sobre lo que realmente le hacía falta. No eran grandes metas, ni promesas imposibles. Era recuperar pequeños rituales, dormir mejor, comer sin prisa, caminar sin reloj, respirar antes de responder. Y entendió algo que suele pasarse por alto, la vitalidad no siempre regresa con más esfuerzo. A veces regresa con más presencia. Muchos hombres de su edad sienten que algo se apaga, pero no es la energía, es la conexión consigo mismos. Cuando esa conexión vuelve, todo cambia, la mente se aclara, el cuerpo coopera y el día se vuelve más ligero. Julián lo comprobó sin buscar milagros, solo escuchando. Y escuchar, a esa edad, es un acto de valentía. Un día, casi sin darse cuenta, Julián se miró al espejo y notó algo distinto. No era su cuerpo el que había cambiado. Era su mirada. Había una calma nueva, una claridad que hacía años no reconocía. Y lo curioso es que no había hecho nada extraordinario, solo reorganizó su ritmo, prestó atención a su descanso, caminó un poco más y aprendió a escuchar señales que antes ignoraba. Lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que la vitalidad no regresa como una ola, sino como un susurro. Primero duermes mejor, luego piensas con más nitidez. Después, el cuerpo responde con más agilidad. Y, de pronto, descubres que esa versión tuya que creías lejana
Nunca se había ido, solo esperaba espacio. La ciencia respalda lo que Julián vivió: cuando reducimos el estrés acumulado, mejoramos los hábitos básicos y damos importancia a la prevención, el cuerpo responde de manera positiva a cualquier edad. No se trata de promesas ni de fórmulas mágicas. Se trata de permitir que el organismo haga aquello para lo que fue diseñado: recuperarse, adaptarse y equilibrarse. Julián entendió entonces algo fundamental: en la segunda mitad de la vida, la fuerza no se mide en músculos, sino en conciencia. Y esa conciencia fue la que le devolvió la sensación más valiosa de todas, la sensación de que aún tiene mucho por vivir. La historia de Julián no es excepcional, y por eso importa. Porque cada hombre que cruza los 50 tiene la posibilidad de redibujar su vida con más claridad, menos prisa y una intención nueva. La vitalidad no es un recuerdo, es una decisión diaria. Si algo queda de este viaje, que sea esto: nunca es tarde para escucharte, nunca es tarde para cuidarte, y nunca es tarde para empezar de nuevo.